Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él sea la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Y bien, vamos a meditar en el libro de Daniel, capítulo 7, sobre las 4 bestias. Número 3, las 4 bestias. Ya meditamos del versículo 1 al 14. Hoy vamos a meditar del 15 al 28. Pero voy a leer los versículos que hemos meditado, del 1 al 14. Voy a dar lectura solo para que nos recordemos de lo que estamos exponiendo, lo que estamos hablando. Y bien, Daniel capítulo 7. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y Santo Espíritu, familia de la fe, familia de sanguínea, amistades, Dios los bendiga. Bien, corrido, vamos a leerlo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatía en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Estamos leyendo en el capítulo 7, vamos a leer hasta el 14. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.
14. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bien. Estos 14 versículos pues ya meditamos. Ahora vamos a seguir del 15 al 28, donde da la interpretación. La misma palabra se interpreta por ella misma. Da la interpretación de estas 4 bestias, del cuerno. Lo importante aquí en estos 14 versículos es el reino eterno, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los reinos son temporales, son limitados, pero el reino del cual pertenecemos nosotros es eterno. Razón por la cual vale la pena que nos esforcemos sirviéndole al Señor, sirviéndolo, despojándolos del orgullo, del egoísmo, de la envidia, de la codicia, de la ambición, todos los pecados que están en esa naturaleza pecaminosa, la concupiscencia que está en cada ser humano. Y bien, y vamos a ir en el desarrollo versículo por versículo, del 15 al 28. El 15 y el 16, versículo 15 y 16. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estamos ahí en el versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. O sea, quedó impactado. Quedó impactado. Muchas veces hay sueños que lo aterrorizan a uno. Y cuando despierta, como si fuera una realidad. Una realidad. Ahora, Daniel, que está recibiendo estas visiones, que es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. Él dice, me turbó, me asombró. O sea, lo impresionaron ese sueño. Pero, ¿cuál es la reacción de él? ¿Cuál es la reacción? O sea que ese asombro lo llevó a inquietudes, lo llevó al deseo de saber más, de conocer. Porque esto está refiriendo a los 14 versículos que leímos, de las 4 bestias. De las 4 bestias. Versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel busca la fuente, busca la sabiduría, busca el consejo. A pesar que quedó turbado, quedó asombrado, pues no desistió, sino que buscó la fuente, conocer la verdad respecto a estas 4 bestias. Por eso nosotros tenemos que buscar la fuente correcta. ¿Quién es la fuente correcta? Dios. Dios. Para cualquier decisión que nosotros queramos tomar, tenemos que buscar un consejo para que no los equivoquemos. No los equivoquemos. Pero lastimosamente, muchos no buscamos el consejo de Dios. Y siempre decidimos
por nuestra propia voluntad. Y por esa razón, a veces los va mal. Los va mal. Por no buscar la fuente, por no investigar, dependiendo lo que desea ejecutar. Mire, Daniel busca la fuente correcta para saber respecto a este sueño. La dirección de Dios. Es la dirección de Dios. Aquí no dice a quién fue que se le acercó, el nombre de a quién se le acercó. La palabra no lo enseña. No lo enseña. Seguimos, versículo 17 y 18. Pero, haciendo énfasis, nosotros debemos de buscar el consejo en Dios. Y Dios nos ha dejado la palabra, su palabra. Ahí está, para decidir. Pero hay que escudriñarla, hay que leerla. Hay que esforzarlos para vivir conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Versículo 17 y 18. Estas cuatro, oiga bien, aquí va la interpretación. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. 18. Después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Usted sabe que siempre hay diferencias en las interpretaciones. Unos dan interpretaciones sobre que ya sucedieron las cosas, otros que no ha sucedido y otros que dan de acuerdo a lo que creen, o sea, su estilo de vida, su estilo de vida. Por ejemplo, el 17 dice hasta estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y eso podemos ver que desde el capítulo 2 que Nabucodonosor hizo la estatua, los sueños, la estatua y esos imperios, el babilónico, de los medos, persas, los griegos, los romanos. Esos son los cuatro imperios según la historia, porque el hombre siempre quiere conocer el futuro. Y eso fue lo que le inquietó a Nabucodonosor en un sueño, queriendo saber el futuro. Y así fue revelado por Daniel, que dio la interpretación. Y todo esto es un plan de Dios, para que entendamos que Dios nunca ha dejado de gobernar. Oiga, nunca ha dejado de gobernar Dios. Y a veces nosotros los equivocamos porque empoderamos mucho a Satanás. La mayoría de cristianos empoderamos a Satanás. No, Satanás es un ángel creado por Dios. Es un servidor de Dios en el plan. Y a veces le damos más poder, ¿no? Y el problema está en nosotros. Esa lucha interna que hay en nuestros miembros, ese es el grave problema. Pero a veces, no, que el diablo. No, que el diablo. No, a veces nosotros actuamos más diablos que el diablo. Por esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Versículo 18. Después recibirá el reino los santos del Altísimo. Eso está refiriendo al milenio. Al milenio. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Todo esto se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que será restaurado. Que será restaurado. Y las naciones van a ser parte. En esa época, ¿cuál van a llegar a adorar? A Cristo. Ese es en el milenio, ya lo vamos a ver en el Apocalipsis.
Allí lo vamos a ver. Porque el que va a reinar es nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo que se le ha encomendado, el pueblo elegido de Dios, es el pueblo de Israel, donde tienen que completar o cumplir todas las promesas que Dios ha hecho al pueblo de Israel. Vamos a repetir la lectura del versículo 13 y 14 que leímos de este mismo capítulo 7. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo de hombre? Nuestro Señor Jesucristo, no hay duda. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es el anciano de días? Vea acá cómo podemos determinar que el hijo del hombre es el mismo anciano de días. Y eso no es así. La escritura es clara. Dice un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Nuestro Padre Celestial. Ese es para aquellos que solo creen en nuestro Señor Jesucristo, dicen los unicitarios. Y acá, ¿cómo podemos decir que el anciano de días es el mismo hijo del hombre? No da espacio, no da cabida para hacer eso. Por eso creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién inspira la palabra? ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Y aquí está el Hijo, aquí está el Padre. ¿Y quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Bien sencillo. Y el 14, y les fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas se sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es eterno, nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos en Miqueas 4, del 1 al 4, acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 3. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Los santos, pues, es el pueblo de Israel, el cual va a ser restaurado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que estamos esperando el arrebatamiento o rapto. Cristo viene por su iglesia, y esa iglesia no es cualquiera, porque las características especiales de esa iglesia, que es santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación del mundo, sin pecado. A esa iglesia viene Cristo, por esa iglesia. Versículos 19 y 20. 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, oiga, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Esta es la interpretación de los 14 primeros versículos, en lo cual relata la visión. Y ahora
está recibiendo la interpretación. Daniel dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Oiga, o sea que la inquietud de saber más, el deseo de saber más, lo movía a él. Qué bueno que seríamos así nosotros movidos también, a saber más, a conocer más, porque la palabra lo manda. Lo manda. En las epístolas de Pedro podemos leer, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo declara también, escudriñar las Escrituras. Tenemos que desear, anhelar, saber cada día más, conocer al Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos en el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Repitiendo, debe haber ese deseo en nosotros, pero acercarlos a la fuente correcta. Si usted lee Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Desead como niños recién nacidos, oiga, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Además de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser como niños recién nacidos, deseando, mire, cada día esa leche no falsificada, no adulterada. Todos los días. Es responsabilidad de nosotros para que haya un crecimiento espiritual, madurez y el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Seguimos. Que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera. ¿Cómo describe el carácter de esta bestia? Pero ese carácter de esta bestia es el carácter de ¿quién? Del que va a reinar. La cuarta bestia, que tiene relación con el último imperio, que tenía, oiga bien, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Vea, o sea, el corazón del ser humano está inclinado a hacer el mal. Nacemos torcidos. Y usted se da cuenta que en el mismo pueblo de Dios habemos personas que somos tremendas. Somos tremendas. Y decimos que tenemos a Cristo. Y ahora el que no tiene a nuestro Señor Jesucristo es un hombre despiadado. Es un hombre malo, perverso. Y así Dios nos describe la naturaleza de los que gobiernan, de los que reinan. La ambición, la codicia, la lascivia, todo ese pecado los conduce a ejecutarlos, a hacer el mal, a hacer el mal. Y esa es la descripción que hace, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Esa cuarta bestia. ¿Un símbolo de qué? Del imperio romano, del antiguo imperio romano. Recuerde que el imperio romano está en ciertas conformaciones, como las naciones de Europa. Ahí está el imperio romano. El imperio romano. En esa, llámele confederación, o como quiera llamarle, allí está el imperio romano, el cual va a revivir. Va a revivir. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Estoy transmitiendo. Va, ya voy a salir. Bye.
la cuarta bestia, ese cuarto imperio, el cual va a vivificarse nuevamente, y esa es una realidad, el imperio romano, pero va a ser comandado por el anticristo, el anticristo. Las descripciones son terribles, terribles. Lo que puede, por ejemplo, cuando dice uñas de bronce, uñas de bronce. Y si uno pone a meditar sobre las uñas, ¿qué sucede? Las uñas humanas, ¿qué sucede cuando uno rasga a alguien o aruña a alguien? Ahora un león, un gato, que tienen uñas, son terribles, despedazan. Pero ahora estas uñas de bronce son peor, ¿verdad? Son peor. Y sus uñas de bronce presenta algo agregado que no está mencionado en la descripción dada en los versículos 7 al 8. Ellas simbolizan el elemento del imperio greco de la imagen 2:39 al 45. Esto significa que el anticristo tendrá características tanto del imperio romano y del antiguo imperio greco-romano. Recuerde que si uno pone a analizar cada imperio, el imperio babilónico, el medo-persa, los griegos y los romanos, prácticamente todos están integrados. Van a tener características de los 4 imperios. Va a ser malvado. Va a ser malvado. Eso es lo que describe la palabra de Dios. Va a ser un hombre malvado, despiadado. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y estos mismos cuernos tenían ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Salió ese cuerno pequeño, pero no se quedó pequeño, sino que se fue desarrollando, y ese es el anticristo. Muchos, a través de la historia, usted es testigo también, nosotros somos testigos, que entre los mismos cristianos amarillistas, no, que señalando que Julano es el anticristo, Julano es el anticristo. Y esto ha sido a través de la historia. Siempre han señalado a alguien que es el anticristo. Pero ese no lo vamos a conocer nosotros. Salvo que los quedemos y no los vayamos con Cristo. Entonces, ahí está terrible. Que siendo cristianos los vayamos a quedar, no. Porque el objetivo, la meta de nosotros es irlos con nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas, pues, se encargan, se preocupan por descubrir al anticristo. Y ese no lo vamos a conocer. No lo vamos a conocer. Por ejemplo, en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es el versículo 8 que leímos, del 1 al 14, en el mismo capítulo 7. Y es el anticristo que va a gobernar. Es una realidad. El anticristo gobernará después del arrebatamiento. Recuerde, viene la tribulación, la gran tribulación. Pero antes ha sido arrebatada. Hija, vaya para allá, mi amor. Vaya para allá. Vaya, gracias. Va. Sí, ok. Versículo 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. 22. Hasta que vino el anciano de día y dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Oiga, aquí lo que nosotros debemos de poner atención es el plan de Dios para su iglesia. Aquí está tratando refiriéndose
al pueblo de Israel. Ya nosotros estamos con Cristo. Nosotros ya estamos allá en las bodas del Cordero. Nosotros ya estamos allá en el tribunal de Cristo recibiendo los galardones. Por eso no es solo por vivir, no es solo por decir soy cristiano y nada más, del diente al labio. Hasta puede haber engaño. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo confrontaba a los fariseos, al pueblo de Israel. Ustedes de labio me halagan, me confiesan, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos, lejos. Hay que tener mucho cuidado. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Está refiriendo al pueblo de Israel, porque ellos son los que van a estar. Sí, va a haber gente que se va a salvar. Ellos nos dicen que después del arrebatamiento ya nadie se va a salvar, pero sí van a haber, se van a salvar algunos, que no son judíos. Recuerden que el pueblo judío, pues hasta el Armagedón es que ellos reconocen a Cristo y comienza su restauración, pero ya es en la segunda venida y Cristo destruye al anticristo. En Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ese es el anticristo, adelantando ese versículo. Nada más. Los santos mencionados aquí no son la iglesia, sino más bien Israel. La guerra de la cual se habla aquí tiene que ver con el anticristo cuando firma un pacto de no agresión de 7 años con Israel y luego lo quebranta aproximadamente en el punto medio. Luego declara guerra contra Israel. Sí, mi amor, ya voy a llegar. Solo voy a terminar de transmitir. Ya voy a llegar. Vaya a esperarme ahí. Sí. Ya voy a llegar. Está serio con los nietos, pero así toca. 22. Hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Recuerde, después del Armagedón pasa el milenio. Pasa el milenio. El pueblo de Israel. Sí, mi amor, ya voy a llegar. Rico, está rico. El anciano, hasta que vino el anciano de día. ¿Quién es el anciano de día? Es nuestro Padre Celestial, ahí no hay duda. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Recuerde que todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que va a reinar, y su pueblo. En el Armagedón es cuando ellos reconocen, porque ellos son engañados por el anticristo. Adoran al anticristo. Pero llega un momento cuando entra al templo y hace sacrificios y pide adoración, es allí donde comienza el sufrimiento del pueblo de Israel. Versículos 23 y 24. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de reyes derribará. Estamos repitiendo la palabra. Es la interpretación de los 14 primeros versículos, en la cual Daniel se turbó, quedó asombrado y busca la información, busca la verdad para tenerla de primera mano. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. No habrá alguien que se le confronte, que la pueda resistir, no habrá.
No habrá. Un reino completamente devorador, destructor, asesino, corrupto, todo. ¿Por qué? Porque describe la obra y el carácter del anticristo. Del anticristo. Qué terrible. El 24 y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Los 10 cuernos son 10 reyes. Para no andar inventando, hay que buscar la interpretación de la palabra. Lo único es que hay que leerla. Y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. Vea, como las alianzas siempre hay problemas, hay divisiones, hay inconformidades. Y se destruyen entre ellos mismos. Y eso es lo que va a suceder. Esas alianzas va a destruir 3 reinos, 3 gobiernos. Claro, la palabra no los enseña quiénes son. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Oiga, qué terrible. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Oiga, o sea que se levantará contra Dios como siempre, hablando cosas terribles, blasfemando el nombre de Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Será persecución. Por eso en Apocalipsis 13, donde está el 666, nadie podrá vender ni comprar si no es sellado. Si no es sellado. Y pensará en cambiar los templos y la ley. Oiga bien, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. No dice que cambiará los tiempos y la ley, porque hay una discusión en estas palabras acá. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pero no lo hará, no podrá. Y serán entregados en su mano hasta tiempos, según son 3 años y medio. La tribulación son 3 años y medio, la gran tribulación 3 años y medio, son 7 años. Y acá dice tiempo y medio tiempo. 3 años y medio, que va a ser esa gran tribulación en esta tierra, lastimosamente. Por eso debemos de afirmarlos. Debemos de afirmarlos, estar seguros, que haya convicción, certeza, que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que manifestarlo por medio de nuestro testimonio. Nuestro buen testimonio. Por eso en una escritura en Timoteo dice, pelea la buena batalla de la fe. Y el buen testimonio se manifiesta peleando la buena batalla de la fe. Tenemos que estar firmes. Versículos 26 y 27. Recuerde que estamos meditando en Daniel capítulo 7. Número 3, las 4 bestias. Versículo 26, pero oiga bien, este es lo precioso. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Quién domina? Es Dios. Él es el que domina. Aunque nosotros observemos que el mal prevalece, usted observa, se da cuenta de en Medio Oriente, cómo está la situación, cómo está Ucrania, Rusia, cómo está aquí en Sudamérica, aquí en Estados Unidos, cómo está la situación. Está tremendo. Para los inmigrantes, está tremendo. El corazón del ser humano, despiadado. Pero se sentará el juez, oiga, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Bien? Pero se sentará el juez. Usted sabe que el que va a reinar, el que va, por ejemplo, en el trono blanco, el juez es nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez, Él es el que va a juzgar. Ya a iniciar un juicio. Y el que no fue hallado en el libro de la vida, ¿qué sucede? Pues al lago de fuego, lastimosamente. Y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Y quién va a hacer eso? Nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. En su segunda venida. Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ya no tendrá otra oportunidad. Allí termina el anticristo. 27. Y que el reino y el dominio, oiga, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Jerusalén, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Todos. Todos. Así es. El último versículo, 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Recuerde que este sueño lo había tenido en el primer año de Belsasar. Y años posteriores, él declaró. Por eso el libro de Daniel no está en un orden cronológico. No está en un orden cronológico. Los primeros 6 capítulos son historias del 7 al adelante, pues son proféticos. Pero recuerde Belsasar cuando murió, en el capítulo 5 murió. Y Daniel ya había tenido en el primer año de Belsasar ese sueño. Y hasta hoy lo está declarando. Bien, así, humildemente, sigamos adelante. Ese es el consejo, que sigamos adelante. Buscando cada día la fuente correcta. Buscando el consejo correcto para agradar a Dios. Y irnos con Cristo. Irnos con Cristo. Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea. Hasta aquí llegamos el capítulo 7 de Daniel, las 4 bestias. Feliz tarde y hasta la próxima vez mediante meditaremos en la palabra.